Shalom, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me trae de traer una nueva meditación o predicación, como querramos llamarle. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? En este día, en esta tarde, para traerles a ustedes también, que sea de bendición tanto para ustedes como para mi vida, ¿no? Y yo le puse en el título lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Lo que cuesta seguir a Cristo. Pero antes ya de introducirnos en el mensaje, en su palabra, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, Padre celestial, vengo ante tu presencia, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias, Papito Dios, Padre Santo, por estos momentos, Señor. Te pido que esta predicación no caiga en saco roto, sino que esté tu presencia, tu unción, tu fuego y tu gracia, Espíritu Santo, Señor, sobre las vidas, las mentes y los corazones, sobre todo aquella persona que vaya a mirar este video, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y bueno, como les decía recién, le puse el título lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Y todo en la vida tiene un precio, ¿no? Cuando uno compra un vehículo, una casa, una propiedad, todo tiene un precio, ¿no? Y Jesucristo en la cruz del Calvario pagó un alto precio por mi vida, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, ¿no? Por eso que seguir al Señor no es fácil, no es es algo muy difícil para nosotros, ¿no? Para que realmente quiera hacer las cosas bien para Dios, cuesta, ¿no? Como dice acá el título, cuesta seguir al Señor Jesucristo, porque hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, entre comillas, que no les cuesta seguir a Cristo porque se conforman con la religión, con ir a las reuniones, estar 2 o 3 horas en las reuniones. Yo no digo que esté mal congregarse, pero uno tiene que entregar su vida a Dios completamente en un 100%, ¿no? Por eso en el primer punto me gustaría leer en Lucas capítulo 14, del 25 en adelante, que dice el título, lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Dice que grandes multitudes iban con él, o sea, con el Señor Jesús, ¿no? Y volviéndose, Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. Y en el versículo 33, Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Por eso que no es para cualquiera ser cristiano, no es para cualquiera, por lo menos si uno quiere hacer las cosas bien para Dios, ¿no? Porque el Señor Jesús nos dice que tenemos que renunciar a todo. Dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, ¿no? Nuestra propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que llevar la cruz todos los días de nuestra vida, tenemos que llevar la cruz y tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, ¿no? A nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestro yo, para servirlo a Él. Tenemos que ser íntegros, ¿no? Ser cristianos íntegros. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Por eso que es importante saberse todos estos puntos, ¿no? En Mateo 10:39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, dice el Señor Jesús. Eso está en Mateo 10:39. Y en Juan 14:6 podemos leer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesús, sino a través de nuestro amado Señor Jesús. Y en Juan 11:25 leemos que Jesús dijo acerca de Él mismo, dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que el Señor Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee
no puede ser mi discípulo. Tenemos que renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, al pecado, a todo, y vivir en santidad para nuestro Dios, para el Dios Todopoderoso, para el Dios de Israel. Y debemos entregarnos por completo al Señor, al Eterno, ¿no? Al Todopoderoso. Y me gustaría también solamente destacar un libro muy bonito que el Señor me dio la oportunidad de comprarlo hace pocos días. Este lunes pasado, creo que el lunes o martes más o menos fue que me llegó. Es el libro del Progreso del Peregrino, y yo no sabía que realmente este libro existía, que está muy bueno, que es de John Bunyan. Y hay algo muy lindo que habla de él, Charles Spurgeon, que lo nombra, ¿no?, a John Bunyan. Y él mismo dice que lo ha leído más de 100 veces al libro del Progreso del Peregrino, ¿no?, de John Bunyan, ¿no? Y él escribe, ¿no? Charles Spurgeon escribe de este gran siervo de Dios que fue John Bunyan, que dice, este hombre es una Biblia viviente, dice. La esencia misma de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin citar un texto, porque su misma alma está llena de la palabra de Dios, ¿no? La misma alma de este hombre, de John Bunyan, está llena de la palabra de Dios. Dice Charles Spurgeon, que leyó este libro más de 100 veces, ¿no? En más de 100 oportunidades leyó este libro del Progreso del Peregrino, ¿no? Y este hombre de Dios, que John Bunyan, estuvo 12 años preso por causa del Evangelio, ¿no? Por renunciar a su propia vida, por seguir a Cristo, porque él siguió a Cristo con todo su corazón, predicó el Evangelio puro, el Evangelio, digamos, bíblico, ¿no? Y aunque todavía no he leído ni siquiera el 5% del libro, no he leído, pero me atrevo a decir que este es un hombre de Dios completamente, en un 100%. Porque si Charles Spurgeon dice de él que su misma alma está llena de la palabra de Dios, y que este hombre es una Biblia viviente, dice Charles Spurgeon, quiere decir que este hombre había renunciado a todo, ¿no?, al mundo, digamos, y a su propia vida para servir al Señor. Y también quiero resaltar o recordar, tal vez muchos conocen la historia, ¿no?, de los tres amigos en el horno de fuego, ¿no? En el horno de fuego, que está en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 3, no lo voy a leer al capítulo 3 de Daniel, que dice rescatados del horno de fuego, ¿no? Que está todo el capítulo 3 del libro de Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, o la Biblia judía, que vendría siendo el Tanaj, ¿no? En Daniel capítulo 3 dice rescatados del horno de fuego, ¿no? Y cuenta esta historia que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, y toda aquella persona que no la adorara a la estatua, que no se inclinara hasta la estatua, a esa estatua de oro iba a ser echada, ¿no?, en el horno de fuego, ¿no? Dice los tres amigos en el horno de fuego, y vemos que ellos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos, versículo 17 de Daniel capítulo 3, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Dijeron los tres amigos, ¿no?, que son Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no?, que eran tres amigos que habían sido deportados a Babilonia. Ellos eran judíos que habían sido deportados a Babilonia. Y vemos cómo ellos se pusieron firmes, ¿no?, ante el rey, ¿no?, que no les importó su propia vida, que ellos estaban mirando al Dios Todopoderoso, a su Dios, que ellos dijeron: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, solamente vamos a adorar e inclinarnos ante el Dios de Israel, ante el Todopoderoso. Y no les importó a ellos ser quemados en ese horno, aunque la orden del rey dice que 7 veces más de lo acostumbrado fue calentado el horno, ¿no? Dice que
en el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, ¿no? Pero en el versículo 19 dice que, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Pero a ellos no les importó que ser quemado, que su cuerpo sea quemado en el horno de fuego. No les importó, porque ellos eran fieles al Dios viviente, al Todopoderoso, al Dios de Israel. Por eso que aunque ellos tal vez no habían conocido todavía, no estaban en la época, no digamos, de la época de Jesús, pero ellos habían renunciado a su vida. Dice que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ellos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, eran discípulos del Dios de Israel, del Todopoderoso, del Dios de los patriarcas, de Sadrach, de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que ellos, sin saber que Dios mismo lo iba a rescatar del horno de fuego, que Dios iba a enviar su ángel para salvarlo y sacarlo del horno de fuego, ellos no les importó, sino que ellos se la jugaron por Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros, de mi vida, de tu vida, que nos juguemos en un 100% por Dios, por el Dios de Israel y por su Hijo Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y otro lindo ejemplo que vemos, ¿no? Pero para ir terminando, ¿no? con los tres amigos en el horno de fuego, vemos que en el final de la historia vemos que Dios los sacó del horno, que envió su ángel, que el rey dijo, no fueron 3 los que fueron echados en el horno de fuego, veo 4, y el cuarto era semejante a los hijos de los dioses, ¿no? Dice en Daniel capítulo 3, ¿no? Dice el versículo 25, dice: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto semejante al hijo de los dioses, ¿no? Entonces vemos cómo Dios los respaldó y Dios los rescató del horno de fuego, pero a ellos 3 no les importó ser quemados, ser muertos, ¿no? Que les arrebataran su vida siendo jóvenes por causa del Señor, por causa del Dios de Israel. A ellos no les importó, sino que se negaron delante del sistema de este mundo, delante del rey de esa época, que era Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Ellos se negaron rotundamente a adorar e inclinarse ante la estatua de oro. Así quiere que seamos también nosotros, que no nos inclinemos ante este mundo, ante el sistema de este mundo, ante el pecado, ante todo aquello que nos aparte de Dios. Dios quiere que seamos como esos 3 amigos que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y otro lindo ejemplo está también en el libro de Daniel. Podemos leer también en Daniel, cuando Daniel fue echado en el horno, en el foso de los leones, ¿no? Y lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 6. También te invito a que lo leas en tu casa, en la comodidad de tu hogar. Tanto Daniel capítulo 3 como Daniel capítulo 6, que dice que Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿no? Y vemos también una historia muy parecida, muy similar, que Daniel no se inclinó, ¿no? Ante el sistema del mundo de ese entonces, ¿no? No se inclinó ante el sistema del mundo de ese entonces. Entonces fue arrojado, fue echado al horno, al foso de los leones, digamos, ¿no? Al foso de los leones. Pero quiero resaltar una cosa muy importante de Daniel, ¿no? Que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no nos arrodillamos tal vez una sola vez al día? O a las perdidas, por ahí nos acordamos de orar, llega la noche, nos vamos a dormir y nos acordamos de decir, en todo el día hoy no me arrodillé, no busqué a Dios. Y bueno, ahora antes de acostarme, aunque sea 5 minutos, me arrodillo y gracias Señor por estos momentos, bendice mi vida, y bueno, y otra cosa mariposa, y se fue a la persona a dormir y no oró como Dios quería, ¿no? Pero vemos el ejemplo de Daniel, que Daniel dice que se arrodillaba 3 veces al día, y eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, ¿no? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se
se arrodillaba 3 veces al día, ¿no? Se arrodillaba 3 veces al día, ¿no? Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, ¿no? Y este versículo 10 me lleva a Mateo 6:6, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Espero realmente de corazón que me vayan siguiendo y me vayan entendiendo qué es lo que quiero decir, ¿no? Que es el mensaje que Dios puso en mi corazón para transmitirles a ustedes, para que sea de bendición y también que sea también de bendición para mi vida, ¿no? Por eso que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Y es un ejemplo hermoso, primeramente para mí es un ejemplo hermoso de orar 3 veces al día, ¿no? Dice que él oraba, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y Jesucristo dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cámara secreta, ¿no? Y Daniel dice que entró en su casa, entró en su casa, o sea, entró en la intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? Él entró en la intimidad con el Espíritu Santo para orar 3 veces al día. Y Jesús, muchos siglos después, dijo en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Por eso que es un ejemplo hermoso el de Daniel, que oraba 3 veces al día. Y en el versículo 11 también de Daniel capítulo 6 dice que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron a Daniel? Orando, ¿no? Dice: entonces se juntaron aquellos hombres, el versículo 11, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, del único Dios de Israel, del Todopoderoso, como dice Jeremías 10:10, que dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Por eso que lo hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y ese versículo 11 me lleva también a Jeremías 33:3, que dice que clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Cuando tengamos un problema, una necesidad, o queremos simplemente darle gracias a Dios, tenemos que acercarnos con un corazón sincero a Él, con nuestra vida sincera, porque Él sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. A las personas que nos rodean, a mi papá, a mi hermano, a mis familiares, a la gente, a mis hermanos de la iglesia, a todo el mundo lo podemos engañar. Pero a Dios no. Por eso tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, porque Él sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso que dice Jeremías 33:3, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y continuando con la historia de Daniel en el foso de los leones, que vemos, bueno, en el versículo 16, vemos que Daniel fue echado, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, ¿no? O sea que el rey sabía que Daniel tenía una vida de dedicación, una vida de, digamos, entregada totalmente a Dios. Tenía una devoción totalmente hacia su Dios, porque dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, ¿no? Y qué lindo que las personas digan de nosotros: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿no? Otro lindo ejemplo que podemos sacar o rescatar de Daniel, que así como el rey sabía que servía continuamente a su Dios, qué lindo que la gente también diga de nosotros: Juan Pablo, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿no? Qué lindo que la gente diga de nosotros eso. Pero para llegar a eso tenemos que hacer como dijo nuestro Señor Jesús, que dijo: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a padre, madre, hermano, hermanas,
y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz cada día y no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús. Por eso qué lindo que muchos siglos antes, ¿no?, de que el Señor Jesús dijera esas palabras, ¿no?, en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14, ya Daniel, el rey, reconocía que había en Daniel una entrega total, 100% a su Dios, porque dijo: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre, ¿no? Y vaya si no lo libró a Daniel del foso de los leones, que en el versículo 20 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, ¿no? O el rey, ¿no? Se acercó al foso, vemos que se acercó al foso y le dijo con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Volvemos a leer que tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Y hoy podemos decir hoy en día, ¿cuáles son nuestros leones hoy en día? La duda, el temor, la incredulidad, la falta de fe, el mundo, ¿no? Pueden ser los leones de este tiempo, ¿no?, que nos quieren tal vez comer, nos quieren tragar, nos quieren triturar nuestros huesos, ¿no? Pero qué lindo como Daniel que diga el rey, ¿no? ¿Y quién es nuestro rey? Si realmente somos cristianos en este tiempo, ¿quién es nuestro rey? El Señor Jesús. Qué lindo que diga la gente, las personas de nosotros: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel, versículo 21, respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca, ¿no?, de los leones, para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Por qué fue hallado inocente Daniel ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso? Porque Dios sabe lo que había en la mente y en el corazón de Daniel, que tenía una vida totalmente consagrada y entregada a Él, como los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego ardiente. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de mi vida, de tu vida, que estemos totalmente consagrados, entregados ante Él, en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, entregado en un 100% al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel, versículo 23, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Así como los tres amigos en el horno de fuego confiaron en su Dios y no les importó ser quemados, tampoco a Daniel le importó que los comieran los leones. A ninguno de ellos cuatro le importó que las circunstancias lo apagaran, lo mataran, lo ahogaran, sino que ellos confiaron completamente en su Dios. Dice el versículo 23 de Daniel capítulo 6, en el final dice: porque había confiado en su Dios. Tenemos que confiar 100% en Dios, en el Dios vivo, en el Dios real. Aunque mis ojos no te puedan ver, aunque las circunstancias me estén apagando mi vida, me estén hundiendo como le pasó a Pedro en el mar, yo sé que mi Redentor vive y que el Señor Jesús va a venir, me va a agarrar de la mano, me va a levantar, me va a restaurar. ¿Por qué? Porque confié en el Dios verdadero, en el Dios real, en el Dios que no se ve. Hay una canción muy bonita, muy linda, yo no la voy a cantar ahora porque yo para cantar tal vez soy un cero a la izquierda, como decimos acá en la Argentina, ¿no? Pero hay una canción muy bonita que dice que Jesús, aunque no te podamos ver, Jesús está conmigo, ¿no? Algo así dice la canción. En este momento no me acuerdo bien la letra, ¿no? Pero ya en otro momento me voy a acordar bien la letra y se la voy a, por lo menos se la voy a decir, no cantar, pero se la voy a decir la letra. Pero volviendo al tema, en Apocalipsis 2:10 leemos, hablando, ¿no?, el Señor Jesús,
Ya el Jesús resucitado, el Jesús que se le apareció al apóstol Juan en la isla de Pasmo, ¿no? Le dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Quién dice amén a su palabra? Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, promete el Señor Jesús. Y podemos leer también en el punto 6, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Esto está en el Salmo 51:17, que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Tenemos que venir ante el trono de Dios, ¿no? Con un corazón contrito, con un corazón humillado, quebrantado. Porque el Señor promete no despreciarnos, dice, no despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado, porque los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y también en Lucas 14:11 podemos leer, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla no ante las personas, sino ante Dios. El que se humilla ante Dios será exaltado, como se humilló Daniel en el foso de los leones y como se humilló los 3 amigos en el horno del fuego ardiente, ¿no? Y qué lindo que seamos así como ellos 4, ¿no? Como Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego, ¿no? O como el mismo Esteban también, que está en el libro de los Hechos, ¿no? Podemos leer también en el libro de los Hechos cómo Esteban renunció a su propia vida, ¿no? Él renunció a su propia vida, Esteban, y no le importó ser apedreado, ¿no? No le importó ser apedreado por la causa del Señor Jesús, ¿no? Dice en el libro de Hechos, capítulo 7, en el capítulo 7, versículo 'y podemos leer 59 y 60, ¿no? Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, que dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Es una historia muy bonita también la de Esteban también, ¿no? Que la pueden buscar también en Hechos capítulo 7, dice defensa y muerte de Esteban, ¿no? Pero también en Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta el 15, o sea del 8 al 15 dice arresto de Esteban, ¿no? Ahí empezaría lo que es la historia de Esteban, ¿no? Cuando lo arrestan a Esteban, bueno. Y en el capítulo 7 dice defensa y muerte de Esteban, que son 60 versículos, ¿no? Pero quisiera tocar los últimos 2 versículos, ¿no? Perdón, los últimos 2 versículos que dicen: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice qué cosa, que estaba puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió físicamente, digamos, ¿no? Murió. Dice, pero en el versículo 56 dice que, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban tenía una comunión, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que el Señor quiere de nosotros, de mi vida principalmente, que estemos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Podemos leer en el capítulo 6, versículo 8 de Hechos, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder.
estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, que entregó su vida completamente a Dios, como Esteban, pudo ver los cielos abiertos, ¿no? Y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, o sea, Jesucristo, a Yeshua, al Hijo de Dios viviente, al Verbo hecho hombre, como dice San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Y dice que mientras él invocaba al Señor Jesús, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, exclamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho estas palabras, murió o durmió. O sea que Esteban sabía bien las palabras de Jesucristo, que dijo: lo que cuesta seguir a Cristo. Y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y tal vez vamos a pasar por pruebas muy duras en nuestra vida, ¿no? Tal vez vamos a ser como John Bunyan, que nos van a meter en la cárcel, o como los 3 amigos que fueron metidos en el horno de fuego, o como Daniel en el foso de los leones, o como en el mismo Esteban, que fue apedreado hasta la muerte, no fue apedreado, pero él tuvo su galardón, porque dice que los cielos fueron abiertos y vio al Padre y al Hijo sentado al lado de Dios Todopoderoso, y dice también su palabra que él era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Estaba lleno de gracia y de poder y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice en Hechos, ya como para ir terminando, ¿no? Espero realmente que me vayan siguiendo, me vayan entendiendo lo que Dios puso en mi corazón. Y pido perdón también si por ahí voy muy rápido con lo que voy hablando, o por ahí no soy muy específico, ¿no?, a la hora de hablar, ¿no? Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todo el mundo. Qué lindo que seamos como Esteban, ¿no? Que nos juguemos como Esteban, ¿no? Que estemos consagrados como Esteban, ¿no? Que estemos dispuestos a entregar nuestra propia vida como Esteban, que fue apedreado hasta la muerte por amor al Señor Jesús, y que no le importó renunciar a su vida. Dice: que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y para ir terminando, vamos a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre Celestial, te doy gracias por haber traído tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi boca, en mi corazón, no caiga en saco roto, sino que esta palabra toque las vidas, las mentes, los corazones, y que podamos en este tiempo, como un Esteban lleno de gracia, de poder, del Espíritu Santo, que prediquemos tu palabra, y que no nos importe ser apedreados hasta la muerte para servirte a ti, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Que no nos importe ser echados en el horno de fuego como los 3 amigos, Sadrán, Mesach y Abednego, o como Daniel en el foso de los leones, o como John Bunyan, que estuvo preso 12 años por causa del Evangelio, por causa de tu palabra, por amor a ti, Señor. Que seamos personas totalmente íntegras a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Toca, Espíritu Santo, las vidas, mentes y corazones. Y te pido, Señor, que esta palabra no caiga en saco roto, sino que toque, Señor, las familias, las personas que vayan a mirar este video, Señor. Y que tu presencia, tu unción, tu fuego, Espíritu Santo, los esté tocando a cada uno de ellos, esté trayendo convicción de pecado, Señor, a sus vidas. Y que renunciemos a todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Primeramente al pecado, que podamos vivir en santidad, en armonía contigo, Espíritu Santo, buscándote en lo secreto, en lo privado, en lo íntimo, como dice Mateo 6:6. Buscad primeramente, dice tu palabra, el reino de Dios y su justicia, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el Mateo 6:33 dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdame a que esos versículos se hagan totalmente realidad en mi vida y poder reflejar tu amor, tu gloria, como lo hizo Esteban, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, amigo, amiga, amados hermanos, me despido y nos vemos en un próximo video, si así Dios lo permite, Dios mediante. Me despido, mi nombre es Juan Pablo, que Dios te bendiga mucho. Shalom, chau, chau.